En esta oportunidad hablaremos sobre el lenguaje y sus componentes. El lenguaje es un sistema de comunicación estructurado para el que existe un contexto de uso y ciertos principios combinatorios formales. Existen conceptos tanto naturales como artificiales. Desde un punto de vista más amplio, el lenguaje indica una característica común al hombre y a los animales para expresar sus experiencias y comunicarlas a otros mediante el uso de símbolos, señales y sonidos registrados por los órganos de los sentidos. El ser humano emplea un lenguaje complejo que expresa consecuencias sonoras y signos gráficos. Los animales, por su parte, se comunican a través de signos sonoros y corporales, que aún el hombre no ha podido descifrar y que en muchos casos distan de ser sencillos. Ahora hablaremos sobre el lenguaje humano. El lenguaje humano se basa en la capacidad de los seres humanos para poder comunicarse por medio de signos, usualmente secuencias sonoras, pero también gestos y señas, así como signos gráficos. Principalmente lo hacemos utilizando el signo lingüístico. El lenguaje está comprendido por tres aspectos, y estos son la lengua, la norma y el habla. El primer aspecto del lenguaje es la lengua. Se denomina lengua al sistema lingüístico empleado por una determinada comunidad para la comunicación entre sus miembros. Por ejemplo, el portugués, el francés, el chino, entre otros. El segundo aspecto del lenguaje es la norma. La norma es la puesta en práctica de la lengua, es decir, el uso que se le dé al lenguaje. Algo familiar, científico, profesional. Es la utilización de los niveles del habla, según el estrato social. Contexto donde se ejecuta el acto de hablar y quienes sean los interlocutores, así como si es una situación formal o informal, donde el lenguaje será más o menos elaborado. Los tipos de normas son el dialecto, el socialecto y el cronolecto. El dialecto es un sistema lingüístico derivado de otro que difiere de este en ciertos aspectos gramaticales, fonéticos o léxicos, y que normalmente se presenta en un área geográfica o social delimitada. Existen dialectos escritos y otros son solo orales. En una región, si todos los dialectos son hablados, pero hay uno que predomine, este pasará a convertirse en lengua y fijará las normas estándares. Ahora daremos un ejemplo de dialecto y mostraremos un video de cómo es la manera de hablar de los habitantes de la costa peruana. Este proyecto se denomina Cultivo de Tara para forestar áreas degradadas y de riesgo en el Austino. Es un proyecto liderado por mujeres en el cual participan y lo ejecuta la Central de Bancos Comunales, que agrupa a 1.500 mujeres. Este es un segundo ejemplo de dialecto. En este video mostraremos cómo es la manera de hablar de los habitantes de la sierra peruana. Acá con el alcalde de Huasta, el profesor Arturo Valderrama Atanasio. Señor alcalde, se dio inicio a la octava feria Huasta 2013. Pareciera que con un buen éxito se va a iniciar. Sí, efectivamente estamos dando inicio a esta actividad de la octava Expoferia Huasta 2013, dando realce a la actividad productiva, en este caso a la agricultura, a la ganadería. Pasaremos a un tercer ejemplo. En este video mostraremos cómo es la manera de hablar de los habitantes de la selva peruana. Teniente, estos se entregan el 1 de enero, pagan a otro entrante, es una ceremonia especial. Esto es
una tradición que nuestros viejos han dejado. Siguiendo con la norma, pasaremos a hablar sobre el socialecto. El socialecto es el conjunto de usos lingüísticos que caracterizan a un grupo de hablantes con algún elemento social en común y está íntimamente relacionado con los niveles de lengua, con los registros lingüísticos y las lenguas especiales, distribuidos verticalmente en lengua científica, lengua técnica, lengua literaria, etc. Cada uno de estos socialectos está verticalmente ligado a una determinada clase social. Ahora pasaremos a dar un ejemplo de socialecto. En el siguiente video mostraremos cómo es la manera de hablar de un cobrador de combi. Acá adelante, mamita, suben. Sube, mamita, arranca. Pila, Suba rápido, petilla, suba rápido. Estamos competencia, estamos. Y terminando con la norma, mostraremos ahorita qué es el cronolecto. El cronolecto es la variedad de la lengua que se relaciona con la edad y la época en la que pertenece el hablante. Se deriva de la palabra crono, que significa tiempo. Luego de haber terminado con la norma, pasaremos a hablar sobre un tercer aspecto del lenguaje, el habla. El habla es el uso particular e individual que hace una persona de una lengua para comunicarse. Desde esta perspectiva, como acto individual, se opone a la lengua, que es social. En lingüística se conoce como habla a la selección asociativa entre imágenes acústicas y conceptos, que tienen acuñados un hablante en su cerebro y el acto voluntario de fonoarticulación. Terminando con este video, pasaremos a hablar sobre el idiolecto. El idiolecto es el conjunto de las variedades del habla, que pertenecen en exclusiva a un solo individuo. Se manifiesta mediante patrones de selección de léxico y gramática, o palabras, frases y giros que solo utiliza ese individuo, e incluso en una particular entonación o pronunciación. Eso es todo, amigos. Muchas gracias.